Leí un mensaje en X de nuestra compañera Diana López Zuleta y sé lo que ha significado para ella esta lucha. Lo he seguido muy de cerca. Escribe: ha quedado en firme el fallo condenatorio contra Kiko Gómez por el homicidio de mi papá. Son muchos años, casi la vida entera, luchando por que haya justicia. Hoy, la Corte Suprema de Justicia me notifica esta decisión de casación. Las emociones son muchas y difíciles de nombrar. Y por eso simplemente la queremos acompañar en un momento tan especial. Diana, buenos días. Buenos días, Julio, y a todo el equipo de trabajo. Pues me imagino sentimientos encontrados que pasan por su mente después de tantos años de lucha por precisamente buscar la justicia en el crimen de su padre. Diana, aquí ha terminado el episodio, es decir, ya no hay otra instancia más. Sí, Julio, esta era la última instancia que quedaba. Ha sido una lucha larga y denodada para que se hiciera justicia. Justo en estos micrófonos estuve conversando contigo hace 2 años, en 2024, cuando Kiko Gómez fue absuelto. En primera instancia, él fue condenado en 2017 y después una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en 2024. Yo estuve, de hecho, conversando, anunciando que esto iba a pasar, que esto era corrupción, porque había otra sentencia que ella había desconocido, y luego llegó y emitió una nueva sentencia que lo absolvía. Tuvimos que recurrir a casación, que es un recurso extraordinario, ya lo último que quedaba. Han sido demasiados años, Julio. A mi papá lo mataron en 1997, yo tenía 10 años, o sea, yo llevo más de la mitad de mi vida en esto. Y hoy, cuando me llegó la noticia, estaba en una reunión de trabajo y apenas vi el texto, solo pude llorar. O sea, es como, siento que todavía no tengo las emociones claras, no sé lo que siento, pero es algo increíble, es un ramillete de emociones que son inexplicables, porque ha sido lucha de primero tener miedo, enfrentarme a mi propia familia, que no quería que yo me metiera en esto, declarar a la fiscalía, buscar abogados, hacer derechos de petición, ir a juicio, ir a audiencia, soportar amenazas, soportar que se rieran de mí en mi cara, o sea, 1000 cosas. Y hoy, cuando veo esto, digo, o sea, gracias, por fin se hizo justicia. Diana, por el camino quedan muchos sinsabores, por el proceso, por lo difícil, por lo que usted enfrentó en su vida personal, con las amenazas, por esa controversia al interior de su familia, pero sobre todo por ver cómo en una instancia, pues la posibilidad de hacer justicia se apagaba, y ese recurso de casación es un recurso difícil. Primero hay que lograrlo, después imagínese usted lo que es llegar a la Corte Suprema de Justicia, al punto que tuvo que llegar el caso de su padre. Hoy, al cerrar ya definitivamente la parte judicial y confirmarse la responsabilidad del autor del crimen de su padre, en su mente, además de las lágrimas de esta mañana, ¿cómo queda la balanza del perdón? El olvido es imposible, se le fue la mitad de su vida, pero ¿se maneja algún sentimiento de reconciliación? No lo sé. Yo creo que parte de la reconciliación tendría que partir de que haya un reconocimiento del autor intelectual, que no lo ha habido. Nunca lo ha reconocido. También existe el perdón también si la otra persona, ¿no? Pero en este momento no puedo decir que perdone, sería mentir. Ha sido una lucha que no me ha dado tregua, ni siquiera para pensar en eso. Y es muy importante que haya justicia también, para que haya perdón.
que exista la memoria, ¿no? Como esta frase de Ana Blandiana, la poeta: mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria en sí misma es una forma de justicia. Creo que es un precedente, es decir, yo todavía era incrédula de que podía confirmarse ese fallo, porque desde el principio fueron tantos tropiezos. Imagínate investigar un homicidio cuando han pasado tantos años. Entonces están todos los testigos atemorizados, la familia, alguien como Kiko Gómez tan poderoso gobernando un departamento, mandando en el pueblo. Es decir, una persona que iba a los entierros y daba el pésame a sus deudos y hacía eso frente a todo el mundo. Imagínate el miedo que las personas podían sentir, ¿no? Entonces, no sabría, ¿no? Y también, digamos que desde el punto de vista del perdón, a mí no me parece que esté bien o que esté mal, o sea, no lo pondría en términos morales. Pienso que es importante para uno, ¿no? Para sentir la tranquilidad. Pero sí, eso creo. Diana, yo recuerdo una crónica que usted escribió hace, me parece que 3 años, en El País. Se llamaba Historia de una fiesta y del traslado de cárcel del asesino de mi padre. Y usted contaba un episodio que está muy bien narrado al principio del matrimonio de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Petro, y usted decía que allí estaban las hijas y la esposa del señor Kiko Gómez. Y recordaba esa crónica a propósito de lo que usted debe conocer mejor que nosotros. Hace un par de semanas hubo toda una polémica también porque el señor Kiko Gómez estaba haciendo de las suyas en una cárcel en la que estaba por el crimen de su papá y por otros homicidios y por otros delitos, y lo trasladaron de cárcel. Ha pasado el tiempo, acaban de confirmar la condena contra este individuo, y la impresión que uno tiene es que él, a pesar de estar en la cárcel, sigue mandando y haciendo lo que le da la gana, por lo menos en parte de La Guajira. ¿Eso es injusto afirmarlo o es así? Es así, porque cuando una persona tan poderosa, o sea, es decir, el poder, ¿qué lo da? ¿Qué le da el poder a él? El dinero. Como sigue teniendo mucho dinero, le quitaron hace poco una casa en Barrancas, le hicieron extinción de dominio, pero él sigue teniendo mucho dinero, sigue teniendo muchos bienes a través de testaferros. Entonces, mete teléfonos, mete sustancias alcohólicas de todo tipo. Entonces también en ese sentido ha sido una lucha. Cuando lo trasladaron a Barranquilla, cuando le mandaron domiciliario, o sea, han sido muchas cosas a las que yo me he ido oponiendo, y yo celebro la decisión de que lo hayan trasladado a la cárcel de La Dorada. Ojalá se mantenga ahí. ¿Qué fue lo fundamental en el estudio que hizo la Corte Suprema para revertir el fallo de segunda instancia? Bueno, yo todavía no he podido leerlo. Es un fallo de 168 páginas que de hecho tengo abierto ahora en mi oficina. Pero sé que tuvieron en cuenta, por supuesto, la sentencia de primera instancia y analizaron otras pruebas que no habían tenido en cuenta. Tengo que decir también que la Corte solamente casó lo del homicidio de mi papá y no casó los otros restantes homicidios, que eran 2 homicidios que habían ocurrido en el 2001, también en La Guajira. Entonces, esta sentencia deja en firme solo el homicidio de mi papá. Y pues también la anterior sentencia había dejado en firme la relación, el concierto para delinquir con los paramilitares y con el grupo ilegal de Marco Figueroa. Pero espero poderla leer en más detalle, porque recién me llegó y ha sido como muchas emociones encontradas que de verdad son inexplicables, son difíciles de poner en palabras. Y por eso hemos acompañado tanto su vida profesional como periodista,
su extraordinario libro y ahora pues este feliz despertar con su tranquilidad personal. Yo creo que también le debemos un homenaje al abogado que manejó este recurso de casación. ¿Quién fue? Julio, yo prefiero no decir el nombre, él me lo ha pedido, pero quiero contarles que el abogado que me defendió fue de la Defensoría del Pueblo y es un extraordinario profesional, pero prefiero no decir el nombre. En casación me defendió él y en todo el proceso judicial me defendió el doctor Carlos Toro. Pues para ellos un gran reconocimiento. Pues Diana, le hablaba de la reconciliación con usted misma, es decir, que usted tenga una paz que merece después de tantos años de lucha. Se la merece y creo que esta es una mañana muy especial para usted y para ese recuerdo que día a día le llevaba a buscar la verdad sobre la muerte de su padre. Diana, la saludo con mucho cariño y me alegra mucho que tenga usted hoy este feliz despertar. Muchísimas gracias, Julio, y a todos los oyentes.